Bueno, estamos acá con más malas compañías y lo prometido es deuda. En este caso no soy Toto Caputo, pero lo prometido es deuda. Vamos a hablar con mi ex socio, otrora muy amigo, con el que en el último tiempo nos empezamos a reencontrar. Casualmente nos reencontramos a partir de un hecho que se parece al que nos vinculó originalmente por noviembre de 2015. Tweets vinculados al ex espía Fernando Pocino. Son paradojas de la vida. Pero bueno, está del otro lado Luis Gasulla. Luis, muchas gracias por atenderme. Sí, Camilo, ¿cómo andás? Un placer escucharte y conversar con vos. Bueno, muchas gracias. Yo comentaba un poco que después de mucho tiempo trabajando juntos, después, bueno, estuvimos un tiempo así distanciados y me causaba gracia eso de que nos reencontró lo mismo que en algún momento nos conectó, que fue justamente Fernando Pocino. Es una cosa de locos. Pero bueno, ¿cómo estás vos primero? Bien. Hoy un día bastante agotador. Sí. Estuvimos en la radio temprano, desde tempranito, y de ahí nos fuimos al canal y de ahí a grabar un informe que terminé llegando ahora al canal nuevamente. Así que hoy estuve todo el día fuera de casa, todo el día trabajando para esto que nos gusta tanto y que nos apasiona y que a veces trae tantas alegrías y tantas momentos desagradables, ¿no? También. Sí, y bueno, y ni que hablar a veces el reclamo de los chicos, nosotros que somos padres también, ¿no? Pero bueno, a ver, te escuchaba a propósito, vos mencionabas el programa de radio, que bueno, Luis, para los que no lo sepan, está todas las mañanas de 7 a 10 en El Observador, ¿no? Con Gasulla 107.9, ¿verdad, Luis? Sí. ¿Es así? Ahí está Agustina Girón, Martín Fernández Cruz en espectáculos, Ale Casar en deportes y Romina Sosnávar, que es una vieja conocida tuya, en locución. Exacto. Colega que conocí ahí en Radio Splendid. A ver, te escuchaba creo que era tu editorial, porque escuché el recorte de las redes, te soy sincero, donde hablabas sobre la indignación selectiva. ¿Por qué ves una situación así de indignación selectiva en relación a lo que tiene que ver con el caso Adorni? Mira, el jueves, cuando explota el caso Adorni, esto para de la locura que vivimos, ¿no? El jueves, la enorme cantidad de oyentes en la radio eran: basta de hablar de Adorni, ustedes voltearon a Macri con esta postura, lo quieren hacer lo mismo a Milei. Basta de hacer kirchnerismo, basta de esto, basta del otro. Y el caso Adorni fue escalando. No estaba mal la postura de hablar del caso Adorni como hoy hablamos del caso Libra, porque una cosa no quita lo otro. Un hecho no es comparable, o sí, con otros hechos atribuidos o que ocurrieron durante los gobiernos kirchneristas. Eso no significa que hablar del caso Adorni convalida o me hace aplaudir a Cristina. No, pero la verdad que hacerme el boludo sería totalmente incómodo y en las redes sociales se da el fenómeno contrario, porque en las redes sociales, como te puede llegar a pasar también, a mí me suele trolear más el kirchnerismo y por lo tanto yo soy un soldado de Milei, un ensobrado de Milei. Y entonces es como llamativo, pero como el público en la propia radio en la que estamos nos critica por hablar de Adorni y soy un ensobrado de Milei. Y después en la calle una vieja, perdón con todo el respeto, una señora mayor, o una vieja al fin de alma, empezando a hacer distintos reclamos, que fue lo que me generó hablar en esos términos, con esto de este es el gobierno más cruel de la historia y por qué no hablan de Adorni y son unos ensobrados de Milei. Y yo decía, pero señora, póngase de acuerdo, ¿hablamos o no hablamos? Y si hablamos, ¿usted escucha si hablamos del tema? Bueno, el domingo lo va a tener en la cornisa Majul entrevistándolo a Adorni. Y la verdad que no le va a preguntar nada. Bueno, espero que esa señora, como tantos otros, diga, porque el kirchnerista fanático quiere no una entrevista, quiere que vos asesines en vivo y en directo al funcionario de Milei. Sí. Y la verdad que son lo mismo caradura que cuando le hablas de Cristina. Hola. Ahí se suspendió el audio. Uy, a ver, ahí. Indignación selectiva. Sí.
Ahí, perdón, pero hubo un momento en que se suspendió la comunicación. Si podés repetir los últimos 10 segundos. No, que es bastante agotador Sí, esto de la indignación selectiva, sí, de me indigno con algo y no me indigno con lo otro. ¿Cómo puede ser que sean tajantes en que este es el gobierno más insensible y más cruel de la historia, sí, cuando durante el gobierno de Alberto Fernández en Formosa existían campos de concentración? sí. ¿Qué es más insensible? ¿Cómo se compara una cosa con la otra? Ahora, en su momento se habló mucho del periodismo de guerra. Yo no siento, y ahora siento que como que estamos en una evolución, pero no para mejor. Es como que siento que se va como agudizando esa situación y que ya se está volviendo enfermiza, porque como que de pronto en algún medio que está quizá más alineado con el pensamiento del gobierno, cuando hay que hacer una crítica, hay que quizás justificarse para que no piensen que uno lo quiere voltear, y a su vez los medios kirchneristas viven en Narnia, ¿no? Enajenados de todo lo que hicieron, porque además que esté hoy Milei en la Casa Rosada, mucho tiene que ver con lo que hicieron los kirchneristas. No sé cómo vos lo estás viendo eso. Y eso es responsabilidad del gobierno y también del periodista que hace esa aclaración, porque Mm. todos los gobiernos no quieren que los investigue nadie. Todos los gobiernos en un momento le evitan y se olvidan de dónde vienen. Todos los gobiernos se sienten superiores, o todos sus funcionarios se sienten superiores al resto, con contadísimas excepciones. Adorni ayer pidió disculpas y dijo que cometió un error 200 millones de veces. Mm. El tema es cómo una persona con el intelecto, con la capacidad y con el cargo que tiene Adorni llega a cometer un error de esas características. Quiere decir que en un momento también le evita y también se olvida del resto de los mortales. Mm. Vos dirás, pero pará, tan grave, ¿le vas a caer a Adorni? ¿Qué crees? Tengo relación, laburé con él, me cuesta hacer esa crítica porque en un momento es como el día de mañana vos sos funcionario público y sería incómodo hacer esa crítica, pero es, maestro, ¿no te das cuenta del error que cometiste? ¿Y le crees en términos porque viste que la declaración jurada también Majul se lo planteó, como te cierra el blanco para pagar ese vuelo privado, porque no cualquiera? Respecto al avión presidencial, sí le creo. Los Milei le dijeron traela a tu esposa, Sí, es amiga nuestra, está todo bien. sí, Ahí el que la coloca en un lugar complicado a la esposa es el propio protagonista. sí. Y en el tema del avión de Grandío hay más sombras que luces y hay Mm, muchas cosas más que explicar. ok. Y al margen de esto, viste Porque que... además Sí. tuvo la oportunidad ayer de presentar la documentación correspondiente y se terminaba el tema. Sí, no lo hizo, quedó pendiente. Y aparte, bueno, no en vano, uno primero puede caer en el facilismo de decir, bueno, la denuncia contra Dorni, la primera la presentó Dal Bombón, pero la PIA, que investigó a todos los gobiernos, inició también actuaciones. Entonces, tampoco es para ningunear el tema. Y con respecto a Libra, pues viste que se empezó a hablar de que el gobierno entre lo de Adorni y lo de Libra entró como en una tormenta perfecta. Varias veces se habló de que este gobierno estaba entrando en una tormenta perfecta, para mí milagrosamente, o vaya a saber uno por qué, no lo puedo analizar bien yo, porque no lo veo, no soy de los que la ve. Viste, siempre las termina surfeando. Esta vez, no sé, vos cómo lo ves, puede ser distinto, puede ser un nubarrón más que una tormenta perfecta. ¿Qué estás viendo? Mirá, mientras que estén del otro lado Grabois, Kicillof, Máximo Kirchner y los sindicalistas millonarios, va a ser un nubarrón. Claro. El tema es si la economía no levanta, el consumo no levanta y el día de mañana aparece un tapado como fue Milei un año antes de la elección. Hmm. La sociedad no vota por amor, vota por descarte. Y el día de mañana quizá haya una amplia mayoría que quiera descartar esto. Por ahora yo no la veo, yo creo que Milei está más cerca de una reelección que de que le pase como a Macri. Hmm. Pero por ahora la Argentina es recontra cambiante, Sí. recontra cambiante. Lo Uy, ahí año tenemos. anterior a la elección nadie Sí. suponía que iba a ser presidente. No, Ni no. Alberto, ni Macri, ni Milei. Ninguno de los tres. En la elección de Macri el presidente cantado era Scioli. En la elección de Alberto, Alberto ni siquiera era candidato. No. Era o Massa o Macri por la reelección. Y en la de Y en Milei la Larreta. elección era Larreta o era Massa. Sí. Ahora, vos, o sea, yo coincido en que, va, o no sé si coincido, a ver,
Yo creo que sí, que el gobierno, el principal capital político que tiene es que enfrente es tierra arrasada, no hay nada, o sea, y que el rechazo a volver a algo parecido al pasado es muy grande y que por eso muchas veces se le perdonan cosas. Ahora, ¿cuál es para vos el límite, digamos, de lo imperdonable? Teniendo en cuenta además la vara moral que dice el gobierno haber venido a traer, que bueno, el otro día medio se tambaleó con el tema Dorni, por ejemplo. A ver, lo te- a ver, justo se entrecortó. Ahora, ¿qué ejercicio de paciencia las comunicaciones y además qué ejercicio para mí a esta hora retener la pregunta que acabo de hacer? Vamos a tener que pasar el tape, la repetición. Pero bueno, a ver, lo teníamos ahí a Luis Gasulla en comunicación, un reencuentro público con Luis Gasulla. A ver, ahí está Luis de nuevo. Sí, te escucho, Camilo. Perfecto. ¿Llegaste a escuchar la pregunta o se te cortó antes? Sí, la escuché. Ah, perfecto. Yo creo que el límite tiene que ver por el bolsillo y la economía. Es lo que termina definiendo las elecciones, porque el votante fiel a Milei, que puede ser el 30% del electorado, el 25% del electorado, lo va a bancar porque ha generado un fanatismo bastante similar al kirchnerismo con Cristina. Sí. El votante más blando lo puede recuperar y va y viene, lo puede perder y lo puede recuperar también. Dependerá de la economía, de los buenos modales y del que esté enfrente. Si aparece una propuesta republicana de buenos modales y que tiene chances de pelear la elección, y es un problema para Milei, porque hay un voto de gente, nuestros padres, por ejemplo, no sé, que lo acompañaron en un balotaje y que la verdad que hoy están bastante molestos por una cuestión ética, moral y por las formas también, por las formas. Sí. Ahora te hago también por la economía. Sí. También por la economía. Te hago dos y ya te libero porque estás ahí camino a La Nación Más, que a las 8 empieza el programa. La primera, vos que... A ver, nosotros podemos tener diferencias de trazo fino en lo político, pero siempre voy a respetar que sos un tipo que no sos un periodista de escritorio, que va, pisa el interior del país, el conurbano, recorre, ve la calle, la economía. ¿Vos cómo la estás viendo? ¿En vías de recuperación o demasiado quedada para lo que necesita el gobierno? Yo creo que es una economía en dos velocidades, como suele suceder en la Argentina en los últimos 15 años. Hay gente que la está pasando muy mal. Yo no veo esto de la estadística matemática pura de los 10 millones que salieron de la pobreza. No se ve. Es una cuestión de números, pero la verdad que la clase media no la está pasando bien. Más allá de que después vos me dirás, bueno, pero hay ventas récord en artículos de electrodomésticos o en viajes al exterior. Pero en el consumo está frenado. Hablas con comerciantes y está frenado. Todos perdemos con la inflación. Nadie gana un 3% más todos los meses. No digas 3%, no digas 3%, por favor. Se va a malinterpretar. ¿Cómo? Está bien. Pará. Y yendo a lo político, hablábamos de... Uy, justo. A ver. ¿Se cayó o lo tenemos ahí? A ver. Ahí está. Te decía que en los últimos 2 meses la economía se frenó. Y se frenó porque el 3% mensual de inflación se nota. Sí. Porque no es un 3% para todos. Sí. Para el que vive de que no puede ahorrar de su salario, se nota más. Porque los servicios y el mantenimiento de una casa es el 5 o 6%. Sí. Y eso no se recupera. Clarísimo. Te hago la última, Luis. ¿Hoy el gobierno se tiene que cuidar más del kirchnerismo o de la interna entre Karina y Santiago Caputo? Yo creo que de las internas. Clarísimo. Sin lugar a duda de las internas. Porque además las internas se pueden llevar puesto a este gobierno. Todos los hechos de supuesta corrupción del gobierno salieron de filtraciones del propio gobierno. Y también, por otra parte... ¿quién armó las listas? ¿El enemigo? ¿Quién la hizo diputada Marcela Pagano? ¿Qué tema Pagano, no? Un jarrón chino. ¿Quién lo hizo diputado a Sebastián Pareja?
que el día de mañana vas a tener otro despelote ahí. Sí, sin dudas, sin dudas. Bueno, Pareja que ha defendido el oficio de Grabois, que vos mucho has investigado, ¿no? Para la cornisa. Y porque eran socios, y también hizo lobby para que a Grabois no lo investigue la justicia. Clarísimo, clarísimo. Bueno, Luis, 19:35 te libero para que llegues tranquilo a la Nación. Te agradezco el contacto, un gusto retomarlo y bueno, nada, quedamos al habla. Abrazo grande, Camilo. Saludos a tu audiencia. Te felicito por todo, y ojalá que vuelvas a escribir en Infobae, que leía tus notas todos los días. Muchísimas gracias. Abrazo grande.